No, Dimash, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? El príncipe kazajo Dimash Kudaibergen sacó un nuevo tema hace unos pocos días, así que hoy lo vamos a escuchar y a analizar musicalmente para ver si este gran cantante nos sigue sorprendiendo o no. En el piano. Es un muy lindo piano con el que comienza, parece casi un piano muy opaco, muy en reversa. La menor. Le gustan mucho las tonalidades menores. Otro de los temas que habíamos analizado de él, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, aunque todavía no arranco a cantar. ¡Qué bien, Dimash! ¡Qué bien! Fíjate cómo con esa suavidad pero con muchísimo aire. Es como muy profundo y suave a la vez el canto. Tiene como esa delicadeza tan característica de él y que parece que acompaña al videoclip. ¿Qué bien eso? No. Para, ¿qué pasó, Dimash? ¿A dónde te fuiste? Es un Dimash desconocido. Dijimos que estamos en la menor. Y yo creo que hace esto. Primero, cuarto, quinto, primero. Súper escolástico, minimalista. Pero acá hay una parte muy bonita. Como que abre esa parte, como se aventura hacia un nuevo lugar. Empieza acá, ¿no? En mi. Por ahora está utilizando un registro mínimo, muy compacto para la voluminosidad de su registro que ya hemos analizado en algún que otro video. Pero empieza acá y después vuelve, reitera, pero sigue avanzando. Va al mayor, se llama relativo mayor, que es el do mayor. En esta parte me hace acordar a bajo fondo. Tiene como esa onda medio así oscura también. Y hace lo mismo, es decir, utiliza ese do mayor como un acorde reemplazante del primer la menor. Y es paradójico porque en el video la parte que parece más esperanzadora, más abierta, más luminosa, sin embargo, parece que hay unos agentes o alguien que los está viniendo a buscar. La soledad, el abismo. Fíjate que hay drop. Cuando parte de la música se va drop, que es como caerse, como caída. Épico, hermoso detalle. Está muy bien hecha la canción, me parece que temáticamente está muy bien construida. Y además es como muy minimalista. Dimash no está pegando los super gritos agudos a los que estamos acostumbrados, sino que está cantando algo mucho más íntimo. Este sería como el estribillo que arranca también en la menor. Que hay algo que nos da como el sentido de continuidad, ¿no? Y encima lo están buscando a él. Uy, qué lindo de eso. Escuchá. Hay algo como de continuidad, ¿no? Como si... La música está como muy resuelta en términos técnicos y sin embargo es una canción súper conflictuada. Veamos la siguiente estrofa. Bajó la intensidad. Bajó la intensidad, él tuvo que escaparse porque parece que lo estaban persiguiendo a él, pero agarraron a la chica. Todo vuelve a ser mucho más oscuro como al principio, no tiene ese sentido de celeridad, de preocupación. Son muy interesantes los arreglos porque es una canción que no me esperaría y sin embargo está como muy adaptado a los tiempos, ¿no? Entran como unos claps, como unas palmas en ese momento y todo se empieza a intensificar un poquito más. Hay un nuevo drop, una nueva bajada para volver a subir, a abrirse. Hasta acá sigue manteniendo el mismo color en su voz, tan trágico, tan melancólico, tan sufrido, ahí cabizbajo. Estribillo. Sin embargo, en el estribillo hay como una sección que es más abierta. Se escucha como que está un poco más animado, que está adentrándose un poco más en sí mismo y que dice así.
Va del re menor al si bemol mayor, que le da este sentido de apertura, de luminosidad, pero vuelve a la oscuridad del sol menor. Hace este acorde hermoso para concluir de vuelta en lo que sería la primera parte, ¿no? En el la menor, es decir, hace el re menor, el si bemol mayor, el sol menor. Acá puede ser que haga o un si disminuido, que es esto que le da toda la tragedia, o un sol sostenido disminuido y resuelve en el la. Esto que parece matemática espacial es música, el contexto sonoro que lo está rodeando para que su voz delicada, pulcra y única pueda contarnos una historia más. Escuchaste los efectos, ¿no? Super techno. Me digo, esto es una mezcla de ochentoso con principios de los años 2000. Maravilloso, me encantó. De alguna manera esto también es romántico, pero mucho más denso a nivel de la historia. Y a nivel de la música también, por supuesto, que refleja eso mismo. Qué lindos arreglos que tiene también la música. Escuchá esta parte. No mires el video porque es triste. El tiempo está avanzando porque claramente él está escapando, está intentando junto con la música huir del peligro junto a la persona que ama, y parece que no lo estaría logrando porque la música está como en un punto retenida en el mismo lugar. No puedo dejar de reparar en esta parte en la que va a esta clase de acordes porque es tan trágico y tan melancólico y acompaña tan bien la canción que... nada, uno se abstrae, se pierde completamente. Nos invita a acompañarlo. No, Dimash, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? Fíjate que no concluyó la canción tampoco. Es decir, concluyó sí con el disparo, pobrecito. Se queda acá la canción en lo que podríamos llamar como el acorde dominante, porque es el que nos lleva, fíjate que genera tensión y nos quiere llevar a resolver ahí, pero no resuelve, se queda la canción como colgada, como quieta en ese lugar, y que lo que resuelve es el disparo, con lo cual no se ha resuelto nada porque se ha cortado, se ha asesinado a la música en ese momento. De hecho, al final lo que queda a nivel producción es su propia respiración, como si fuera un eco, como si le hubieran puesto un delay a la voz ahí. Intercala con la percusión que está detrás y es claramente su respiración aireada antes del tiro del final. Como siempre, Dimash me ha encantado. Esperamos que siga produciendo música tan buena como lo viene haciendo. Si tenés algún otro tema que te gustaría que escuchemos y analicemos en el canal, déjalo escrito por favor debajo en los comentarios. Por lo pronto, te recomiendo que veas estos otros videos que hicimos sobre Dimash en el canal y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.